por un evangelio como el del principio, por un Cristo como el de las Escrituras y por un discipulado en restauración. Ministerios Elim, Ven Señor Jesús, Ríos de Gloria presenta Comentarios a la luz de la palabra. Nuestro propósito es colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz de la palabra, con el pastor Roberto del Cid. Toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amamos a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que sabemos que muy pronto Él ha de venir, y dice su palabra que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Creo con todo mi corazón que estamos en tiempos especiales donde el Señor pronto va a venir, y estamos tocando varios temas y vamos a tocar con ayuda del Señor para ir dilucidando algunas inquietudes de la palabra de Dios en cuanto a esto. Hoy quiero hablar de dos personajes. Uno es Enoc y otro es Elías. Enoc es precisamente una figura en el Antiguo Testamento de algo que sabemos que va a suceder, pero que tenemos evidencias. Así que quiero dejarte esta palabra. Dice que Enoc, fíjate, Enoc, dice que Enoc fue trasladado, fue traspuesto, fue llevado por el Señor para no ver muerte. Amén. Eso es muy importante. Enoc, el Señor se lo lleva, y vamos a ver en esta hora la palabra. Vamos a pasar un momentito. Dice allí, ya ha sucedido antes. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido antes? Bueno, el arrebatamiento en Enoc. Vamos a ver nosotros, dice allí Hebreos 11:5. Oye bien, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo. Voy a repetir, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Algo muy importante. Vamos a regresar aquí al set principal, y pudimos ver, y hay dos palabras claves que quiero en esta hora dejar en tu corazón en esta serie de el arrebatamiento. Dice que Enoc, por la fe, óyelo bien, Enoc por la fe. Esto es muy importante. Nosotros sabemos que la fe es importante. De hecho, la fe es el motor, ¿sí?, de la vida cristiana. Hay muchos pasajes, hay un capítulo completo que nos habla acerca de la fe, y precisamente me llama poderosamente la atención en esta hora acerca de que cuando nos habla en Hebreos acerca de Enoc, un hombre que caminó con Dios durante 300 años, dice que a la edad de 65 él tiene una experiencia. Óyelo bien, por favor. Tiene Enoc una experiencia a través de un hijo. Cuando le nace un hijo a la edad de 65 años, su vida cambia. Él encuentra
en esa etapa al Señor. Y dice que a partir de ese instante, él comienza a caminar con Dios, lo cual deduce que antes no estaba caminando con Dios. Pero el hijo que le nace, porque dice inmediatamente, dice, y engendró un hijo, y en ese momento en que engendra un hijo, dice que él dice, y Enoc caminó con Dios durante 300 años. Déjame decirte que la experiencia a través de un hijo, muchos hijos muchas veces son instrumentos en las manos de Dios para que nosotros nos acerquemos a Dios. Oye bien lo que te voy a decir. En la vida de Enoc, el nacimiento de un hijo marca la pauta o marca el inicio a través del cual él empieza una nueva etapa en su vida. Porque inmediatamente que le nace su hijo, dice la palabra que él comienza a caminar con Dios, y camina con Dios durante 300 años, y como dio testimonio Dios de que él le agradó, el Señor se lo llevó. Ahora me interesa algo muy importante para poder en esta hora analizarlo. Recuerda, este programa se llama Comentarios a la Luz de la Palabra. No pretendo saberlo todo, ni pretendo que eso tiene que... No, comentarios a la luz de la palabra. Es sencillamente tomar las Sagradas Escrituras y poderlas comentar a la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me puede revelar a mí una cosa, pero te puede revelar a ti en el mismo pasaje otra cosa. Eso es que el Espíritu Santo, fíjate que si un profeta agarra un versículo, va a hablarlo proféticamente. Si un pastor agarra un versículo, lo va a hablar como pastor. Pero si lo agarra un evangelista, a través de ese pasaje evangeliza. Y si lo toma un maestro, a través de ese pasaje enseña. Y si lo toma un apóstol, pues a través de ese pasaje, entonces él enseña. Eso quiere decir que un pasaje de las Sagradas Escrituras puede tener 5 ángulos diferentes, dependiendo del ministerio que en ese momento esté exponiendo la palabra del Señor para que tú la recibas. Amén. Eso es muy importante. Entonces yo veo precisamente, haciendo el comentario a lo que tú vistes ahí en pantalla, que dice: por la fe. Oye, por la fe Enoc. Y eso me impactó en esta hora, porque cuando nosotros vemos que dice que por la fe dice que es la convicción de las cosas que no se ven, pero que nosotros tenemos la convicción que por la fe van a suceder. La fe tiene que ver definitivamente no solamente con milagros. El Señor le habló a una higuera, y el Señor le habla a la higuera se seca, y el Señor dice claramente, dice: si tuvierais fe como un pequeño grano de mostaza, le diríais a ese monte que se traslade, que se traslade. Ahora, ve qué importante. Ahora nosotros sabemos que la fe es el motor. Por la fe predicamos, por la fe vivimos, por la fe caminamos. Pero ahora lo que me interesa sobremanera especial es que entre los héroes de la fe, cuando nosotros hablamos de Hebreos capítulo número 11, nosotros hablamos de los héroes de la fe, hombres y mujeres que de una o de otra manera le creyeron a Dios. Viene Enoc, que solamente se menciona en un pasaje en Génesis, en el Antiguo Testamento, se introduce dentro de los héroes de la fe. Y ahora dice la palabra del Señor de la siguiente forma: dice, por la fe Enoc. Ve qué interesante. Por la fe
quiere decir en esta hora que la fe es fundamental para el arrebatamiento, porque por la fe vamos a ser arrebatados. O por la fe, pues yo no creo en eso. No, eso a mí no me va a pasar. Bueno, yo creo que la palabra de Dios dice claramente allí que Enoc fue traspuesto por la fe. Oye lo que importante, porque la fe no solamente va a servirnos para mover montañas. Nosotros siempre decimos, sí, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte que se traslade. Pero ahora, déjame decirte, conforme a la palabra del Señor en esta hora para nosotros, conforme a esa palabra y conforme al comentario que estamos haciendo, estamos viendo que Enoc por la fe, por la fe, vamos a ver otra vez esa palabra. Vamos a pasar otra vez la filmina para que la puedas ver. De la palabra dice por la fe, y eso es importante. Enoc por la fe, vamos a pasarlo otra vez para que puedas ver y hacer otra vez un énfasis en esa palabra fe, que a mí me interesa sobremanera. Que no digas, es que el pastor Roberto del CID está enseñando eso. No, la palabra de Dios lo dice. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. No es lo que diga el pastor Roberto del CID, es lo que dice la palabra. Y la palabra dice que por la fe, ve, ahí dice, por la fe, fíjate, Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios, óyelo bien, porque Dios lo trasladó. Porque antes, no después, antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Voy a repetir otra vez esto. Dice que porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios, pero por la fe Enoc fue trasladado al cielo. Vamos a regresar aquí nuevamente. Esto es muy importante. Vamos a regresar al principal para que veas que qué importante es la palabra del Señor. Por la fe, ¿sí? Ahora nosotros estamos en tiempos donde por la fe tú y yo vamos a ser trasladados. Nosotros sabemos que estamos en los tiempos finales. Nosotros sabemos que el Señor pronto viene, y nosotros estamos aguardando, estamos esperando, aleluya. Pero lo que me gusta es, dice, por la fe Enoc, por la fe, por la fe. Quiero hacer énfasis especial en esto, porque en esta mañana el Señor nos dice a través de su palabra que no solamente necesitamos la fe para ver milagros, sino que también vamos a necesitar la fe para ser trasladados, para ser llevados con el Señor cuando el Señor venga en las nubes, igual que Enoc. Enoc tuvo fe. Pero dice por la fe. O sea, la fe es el medio a través del cual nosotros creemos. Fíjate que dice la palabra del Señor que el que se acerca, dice que el que se acerca a Dios debe de creer que Dios, que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Ahora, la fe me dice que yo debo de creer que Dios existe, pero la fe dice que obró en la vida de Enoc para que Enoc fuera trasladado. Ahora, yo sé que estamos en uno de los momentos más fulminantes, más especiales, en los cuales nosotros sabemos que cuando menos nos lo sintamos, el Señor se va a aparecer en las nubes y se va a cumplir la palabra del Señor, como lo dijimos la vez pasada, de que cuando suene la trompeta final, óyelo bien, cuando suene la trompeta final, decía que los muertos en Cristo se levantarán primero, luego nosotros seremos
transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros sabemos precisamente que el Señor tiene en ese evento que va a venir, no solamente por la fe nosotros vamos a ser arrebatados, sino que también como Enoc, que fue llevado. Y me gusta porque dice que lo buscaron. Oye, lo buscaron y no lo hallaron. ¿Y qué se hizo Enoc? No sé qué se hizo. Se perdió. ¿Dónde está? Lo buscaron por aquí, lo buscaron por allá, no lo encontraron por ningún lado. Yo sé que muchas veces hemos visto películas, hemos visto cuadros acerca de este evento especial. De hecho, hay una película precisamente que nos habla de este evento, donde se cumple, donde dice: dos irán por el camino. Oye, dos irán por el camino. Uno será llevado y el otro será dejado. Ahora, dice que Enoc se lo llevó el Señor, pero ¿quiénes lo buscaron? ¿Quiénes estaban buscando a Enoc? Lo mismo va a aparecer cuando el Señor venga en las nubes y nosotros seamos transformados y seamos llevados con el Señor allá en las alturas para reunirnos con el amado. Aleluya. Nosotros vamos a irnos, pero ¿se van a ir todos? ¿Todos se van a ir? ¿Todos se van a ir? No se van a ir todos, porque no todos tienen la fe, no todos están aguardando, esperando, anhelando, deseando la venida de nuestro Señor en los aires. Esto es muy importante. Hay personas que uno dice: no, yo me quiero quedar. Bueno, le digo que se quede, pero yo sé que después de que el Señor venga, vienen tiempos tribulacionarios, vienen tiempos donde el anticristo va a venir y va a hacer lo que nunca antes había pasado en la historia de esta humanidad. Si esta humanidad cree que está viviendo tiempos difíciles, déjame decirte, en la gran tribulación van a venir verdaderamente momentos difíciles. Dice la palabra que nadie podrá comprar, nadie podrá vender, nadie podrá trabajar, nadie podrá hacer nada si no tiene el número del anticristo. Y entonces, ¿qué pasa? El que no se lo quiera poner, le vuelan la cabeza. Por eso dice allá la palabra del Señor en Apocalipsis que había una gran multitud. Oye, había una gran multitud, no eran unos cuantos. Y dice que el ángel le pregunta, a Juan, y le dice: ¿estos quiénes son? ¿Quiénes son estos? Entonces dice Juan: Señor, yo no lo sé. Y entonces la respuesta es: estos son, estas multitudes, estas muchedumbres, esto que llenaba en la visión, que llenaba, eran muchas personas. Y entonces le dice el ángel: estos son los que han salido de la gran tribulación. Oye, los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. O sea, limpiaron sus vestiduras, agradaron a Dios. Sí, lo agradaron, no se dejaron poner la marca de la bestia, pero ¿a qué costo? Al costo de su vida. Ahora, me interesa precisamente que nosotros estamos hablando ahorita de un acontecimiento que está pronto a venir. Pero bueno, ¿qué fue lo que vimos? Dice: por la fe Enoc, por la fe Enoc. Esto quiere decir que nosotros por la fe vamos a ser trasladados. La fe no solamente me va a servir, óyemelo por favor, para imponer manos y que los enfermos sanen. Sí, por la fe. Nosotros por la fe creemos a la palabra del Señor que dice: estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre impondrán, ¿sí? En mi nombre van a poner las manos, los enfermos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, si tomaren cosa mortífera, no les hará daño. En mi nombre. Nosotros sabemos que por la fe en el nombre del Señor hay milagros.
nosotros dice que nos han dado un nombre sobre todo nombre. Óyelo bien, nos han dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre poderoso de Jesús, para que en el nombre poderoso de Jesús toda boca confiese que Él es Dios y toda rodilla se doble. Aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor. Esto es tremendo, porque esta es una gran verdad. Nos han dado un nombre que es sobre todo nombre. Por la fe en el nombre de Jesús, dice que en un momento iban los apóstoles a la hora de la oración, y era la hora 3 de la tarde. Dice que eran las 3 de la tarde. Y cuando iban a la hora de la oración, dice que en el templo de la Hermosa había una persona que llevaban todos los días y la ponían en la puerta para pedir dinero a los que entraban al templo. Y dice que cuando él ve que vienen los apóstoles, dice que extienden la mano para que ellos le den dinero. Ellos se buscan y se dan cuenta que no tienen dinero. Y entonces dicen: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Qué crees que pasó? Se levantaron, caminaron. Yo creo en milagros. Yo creo que el Señor es un Dios de milagros. Pero ¿cómo hacemos que los milagros se operen en nuestra vida? Por la fe. Tú tienes fe y tú dices: por la fe, pastor, yo sé que el Señor me va a dar mi casa, y el Señor te da tu casa. Tú dices: Señor, por la fe, Señor, yo voy a venir y voy, Señor, a conseguir ese trabajo. Lo sé por la fe, y el Señor te lo da. Tú dices: por la fe, Señor, esta situación que estoy viviendo, por la fe, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Tu palabra dice: mozo fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y decimos la palabra y lo creemos en nuestro corazón. Hablamos, dice, hablamos y lo recibimos, pero por la fe. Por eso dice: la fe, oye, la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra del Señor. Cuando nosotros hablamos palabra, cuando nosotros decimos, dice la palabra, que aunque padre y madre te abandonaren, con todo dice el Señor que Él me recogerá. Nosotros tomamos la palabra: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Nosotros lo declaramos, lo decimos: Señor, confesamos tu palabra. Tú eres mi pastor, y tú eres, Señor, el que prepara mesa delante de mis angustiadores. Y aunque pase, Señor, por valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Nosotros por la fe hablamos la palabra del Señor. Por la fe declaramos con nuestros labios lo que la palabra de Dios está diciendo. Y la palabra de Dios dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. ¿Verdad que lo decimos? Yo lo digo: Señor, yo por tus llagas he sido sanado. Señor, cuando oro por los enfermos, digo: Señor, por tus llagas ellos sanarán. Señor, extiende tu mano por amor de tu nombre, y que recibas en esta hora un milagro ahí en tu vida, y tú lo recibes en el nombre de Jesús, y le dices: gracias, Señor. Yo lo creo. La palabra dice que por sus llagas he sido sanado. No que seré, he sido. Nosotros tomamos la palabra, la hablamos en fe, y sabemos que lo que la palabra de Dios dice y hablemos en fe va a acontecer, va a suceder en nuestra vida. Ahora, dice la palabra que ahora se introduce entonces dentro de los héroes de la fe a ni más ni menos que Enoc, y dice: por la fe. Ahora, tienes fe para recibir milagros, tienes fe para que Dios haga milagros en tu vida, en tu hogar. Yo lo creo con todo mi corazón. Para Dios no hay nada imposible. Si la palabra de Dios dice que si tomaremos cosa mortífera no nos hará daño, eso dice la palabra y se va a cumplir. Pero ojo, qué importante, es importante que tengas fe.
Es importante que en esta hora le diga: Señor, dame fe, igual que Enoc, Señor, para que yo sea trasladado, para que yo sea llevado, Señor, en el nombre de Jesús. Fíjate qué importante. Dice que él, dice que tuvo testimonio de Dios. Mira, qué importante, de haber agradado. Él, por la fe, comienza a caminar una vida santa, consagrada, por la fe. Entonces es muy importante esto. Ahora, hay otro personaje en la palabra del Señor que quiero tocar un momentito en esta hora, y ese personaje es Elías. La palabra de Dios también me habla de un siervo de Dios, de un profeta de Dios, y ese profeta de Dios se llamaba Elías. Y yo quisiera que pudiéramos ver ahí en pantalla la palabra del Señor en esta hora, donde dice ahí claramente que Elías, fíjate que Elías era un profeta de Dios, y este profeta de Dios, Elías, fue tomado. Estaba él caminando, iba juntamente con Eliseo, cuando dice que iba caminando, y de repente dice la palabra del Señor que viene un caballo de fuego, y dice que el Señor con una carroza de fuego, y el Señor se lo lleva. Vamos a ver si es posible que podamos poner eso en la pantalla, para que lo tengas allí y que puedas creer en esta hora. Allí está, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo número 11. Mira qué lindo lo que dice Segunda de Reyes 2:11. Dice: y aconteció que mientras ellos, ¿quiénes ellos? Era Elías y Eliseo. Mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego, que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Voy a repetirlo. Y aconteció que mientras ellos iban andando, ¿sí? Voy a repetirlo. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego, que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria al Señor. Vamos a regresar aquí al set principal. Ve qué importante. Mira qué importante esto. A mí me fascina esta palabra. Es más, en esta hora, fíjate que nos dice que estando Elías en el templo, no dice estando Elías y Eliseo en un culto de oración, no dice estando Elías y Eliseo en un ayuno. Dice que ellos, vea qué importante, dice que ellos iban andando. Déjame decirte en esta hora, muchas veces nosotros como me dijo un hermano en una oportunidad: pastor, me dice, por favor, que el Señor venga, pero que venga hoy domingo. ¿Por qué? Porque el domingo voy a la iglesia. Me dice: ah, qué bueno. Le digo: y si llega lunes, ay, Señor santo. Y si llega martes, peor, pastor, porque yo realmente me acuerdo de Dios cuando voy a la iglesia. Te voy a contar algo. Hace muchos años yo tuve una experiencia muy personal, muy personal. En esa experiencia personal, yo me había quedado sin trabajo. Y antes de que me quedara sin trabajo, tenía todo el tiempo del mundo para ir iba el lunes, iba el miércoles, iba el domingo, iba como 3-4 veces a la semana. Y si podía 5 veces a la semana iba. Pero resultó que me quedo sin trabajo, y entonces no encontraba, al fin encontré un trabajo. Y en este trabajo lo primero que me dicen es: necesitamos que usted esté con nosotros. ¿Quiere el trabajo? Perfecto, le digo yo.
Y me dice, ¿qué disponibilidad tiene? Ya, yo empiezo ya. Bueno, perfecto, me dice, usted entra hoy a las 6 de la tarde, yo me recuerdo, 6 de la tarde, y sale a las 12 de la noche, dependiendo de la cantidad de trabajo. Así usted se puede ir a las 12 o bien hay horas extras. Bueno, después me di cuenta, yo trabajaba de grabador de datos en un banco. En aquel entonces se digitaban los datos, y entonces la digitación de datos había que hacerla en la noche. Y yo me recuerdo que yo miraba la cantidad de documentos que había que digitar del banco, y realmente de 6 a 12 nunca me daba tiempo para salir. Siempre salía a 2 de la mañana, llegaba a mi casa a 3, 4 de la mañana siempre. Y pasó un momento donde yo al principio estaba muy feliz porque me había casado y tenía compromisos y yo necesitaba trabajar, y dije, yo ahora tengo que trabajar, y Dios ese trabajo me lo dio, así que lo tomo. Pero cuando ya estaba adentro trabajando, yo comencé a cuestionar y comencé a decirle al Señor: Señor, ahora resulta que entre semana ya no puedo ir a la iglesia. Señor, ya no puedo ir el lunes, ya no puedo ir el martes, no puedo ir, Señor, hasta a veces tenía que trabajar fines de semana. Señor, le digo, ahora, Señor, ¿qué hago? Y comencé a orarle al Señor y a pedirle al Señor: Señor, haz un milagro. Señor, por favor, cámbiame el trabajo, Señor. Dame un trabajo donde yo pueda buscarte. Señor, haz un milagro, sácame de aquí. Y el Señor habló a mi corazón. Me recuerdo, estaba un día orando y clamándolo, porque yo estaba trabajando. Y yo decía, ahorita los hermanos están haciendo tal y tal cosa, están levantando sus manos, están haciendo esto, están en un estudio, están en un discipulado, están haciendo aquello. Y yo decía, santo Dios. Y yo aquí, decía yo, trabajando. Y me recuerdo bien que le comencé a decir: Señor, por favor, cámbiame, sácame ese trabajo. Y oí la voz de Dios cuando estaba orando, cuando el Señor me dijo: no te voy a sacar. Y yo le dije: Señor, ¿por qué? Señor, si yo te quiero buscar, Señor, si yo quiero ir a la iglesia, Señor. Y el Señor me dijo: no, porque para buscarme no necesitas estar en la iglesia. Y dije: Señor, pero si yo quiero estar con los demás. Sí, me dijo el Señor, pero yo quiero que aprendas a buscarme cuando no estés en la iglesia. Y dije: Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo: mira, me dijo, yo no quiero que tú seas como la mayoría de personas que solo se acuerdan de mí cuando van a la iglesia. Eso le llamamos los domingueros. Los domingueros no son los que solamente llegan el domingo a la iglesia. Una persona, yo estaba enseñando sobre esto y se enojó conmigo. Y me dijo: pastor, pero si yo solo el domingo puedo venir, por favor escuche todo el mensaje, no se vaya. Pero se molestó y se fue. Y él no pudo escuchar, donde yo le dije: mire, lo que pasa es que el Señor me dice que los domingueros son aquellos que solamente se acuerdan del Señor el día domingo, pero se olvidan del Señor el lunes, se olvidan del Señor el martes, se olvidan del Señor el miércoles, se olvidan del Señor toda la semana, pero el domingo vamos a buscar a Dios. Y vamos a buscar a Dios un ratito, porque se sale de la iglesia y se olvida. Oye, aquí no, usted no, aquí no, es otro, allá en Marte. Allá en Marte la gente así va a la iglesia y le pregunta cuando llega a la casa: ¿y de qué predicaron en la iglesia? Ay, a saber, porque estaba en la iglesia, pero no estaba en la iglesia. A saber dónde estaba. Mira, a veces estás en la iglesia y estás pensando en que, uy, cerré la puerta, y peor si no apagué la estufa, y peor si, ay, Señor, y el carro lo cerré. Y mira, y está uno con que, qué tremendo. Pero el Señor me dijo a mi corazón: yo quiero que tú me aprendas no solamente a buscarme cuando vienes a la iglesia, sino tienes que aprender a buscarme también cuando no estás en la iglesia. Porque te digo una cosa, en la experiencia de Elías, como leímos, el Señor, yo hubiera querido que dijera: y estaba Elías en el templo, y en ese momento estaban todos ahí alabando, y ya descendió el Señor. No, iban caminando. Iban andando, iban ya andando y no estaban en la iglesia. Ese andar que dice allí, iban andando y hablando. Ay, Dios mío, oye, por favor, en esta hora hay que tener cuidado. ¿Cómo andas? ¿Sí? ¿Cómo andas? ¿Y cómo hablas?
Porque a veces, qué lindo que hablamos en iglesia. Yo conocía a una pareja que llegaba allá en Marte. Llegaba a la iglesia, ay, hubieras visto qué amor, iban de la mano y parecía tortolitos y entraban como tortolitos y salían como tortolitos, pero cuando llegaban a su casa ya no eran los tortolitos, eran ram, pam, 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 pero llegaban a la iglesia y decían, ay, el lindo par de tortolitos, qué lindos que se ven, y los dos se miraban así. Y aquí no, allá en Marte hay gente que lamentablemente vive así, que va a la iglesia pero no se dan cuenta que no es la iglesia. El evangelio no es un momento, no es que vayas el domingo, yo tengo que ir a la iglesia y ya lo fui. Yo te voy a hablar de mí. Yo antes y que me pasara lo que le pasó a Enoc, porque yo tuve mi proceso también. Dios tuvo que tratar conmigo duramente, y en ese proceso tuve la misericordia de conocer a mi Dios, aleluya, y eso cambió mi vida, me dio una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, aleluya. Hubo un nuevo caminar para mí. Yo quisiera decirte que como Elías quisiera caminar 300 años, y todos me dicen, pastor, nadie va a caminar 300 años. Le digo, sí, si usted quiere, porque ese 300 años es figura de que nosotros debemos de caminar 100% en el espíritu, 100% en el alma y 100% en la carne. Voy a repetirlo. 300 es la figura de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y con cuerpo, alma y espíritu nosotros tenemos que entregar, tenemos que caminar con el Señor. En nuestro espíritu dice que afortunadamente ya hay un 100 ganado. Vea, el 100, porque dice que Él nos dejó las arras del espíritu, con el cual nos selló. Estamos sellados, el espíritu está sellado, pero falta el alma y la carne. Y toda la lucha que tenemos mientras Él viene en las nubes es esa lucha con la carne. Gálatas capítulo 5 habla de las obras de la carne y dice, manifiestas son las obras de la carne, porque la carne se opone al espíritu. Es una lucha la que nosotros mantenemos. Pero déjame decirte en esta hora, debemos de caminar en el espíritu, debemos de agradar al Señor. Dice entonces que iban andando. El Salmo número 1, ¿sabes, verdad? Dice lo siguiente: bienaventurado, 3 veces dichoso, feliz, alegre, contento, happy, todo lo que usted quiera. Bienaventurado, dichoso, aquel que no anda en el camino de los malvados. Ve qué importante. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ahí está el caminar y allí está también el hablar. ¿Qué es lo que hablas? Dice la palabra, que la palabra de Cristo more abundantemente en tu corazón. Aleluya. Que hables palabra de Dios, que cantes palabra de Dios. Qué lindo. Por eso andando. Pero déjame decir, también Elías es figura del celo ministerial. Para ti, ministro, para ti, siervo de Dios que me estás viendo en esta hora, la lucha de Elías ministerialmente fue contra una etapa tremenda. Cuando Elías aparece en el escenario bíblico, aparece en medio de una serie de errores doctrinales tremendos. Habían abandonado a Dios. Había una mujer que se llamaba Jezabel, que había trastocado, había contaminado y de alguna manera había levantado profetas de los Baales.
cuando aparece Elías, aparece con un celo santo, un celo de Dios por la sana doctrina, por la sana palabra, por el sano evangelio del Señor. Nosotros como siervos de Dios debemos de predicar lo que la palabra de Dios dice, no lo que la gente quiere oír. Aleluya. Hay gente que quiere oír cosas bonitas, pero las cosas bonitas están en la palabra. Pero también el Señor habla acerca de que nos arrepintamos, de que nos apartemos de lo malo, que no haya inmundicia. Entonces viene Elías, y Elías se enfrenta. Oye, qué tremendo. Dice que comenzó a ver y dijo: Señor, ¿qué es esto? Tengo celo por ti. Señor, se han levantado 400 profetas de Baal. Oye, 400. Y dice: Señor, solo yo he quedado. Aleluya. Déjame decirte, siervo de Dios, tú que estás viendo esto en este momento, el Señor te llama para que tú prediques la palabra de Dios. El Señor no nos llama para que nosotros calentemos oídos, para que la gente se distraiga. Hablemosles palabra de Dios. Cuando el Señor dice que nos ha levantado como atalayas, aleluya, dice que la función de la atalaya es estar vigilando, y es estar amonestando, es estar exhortando, es estar diciendo: no, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Elías caía mal. Elías no le caía bien a nadie. Los siervos de Dios, los verdaderos profetas del Espíritu Santo en los últimos tiempos van a hacer exactamente lo mismo en la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor tiene que ser limpiada. Pero para eso es necesario, dice el Señor, que los Elías, los profetas de los últimos tiempos, a la figura de Elías, se levanten y que destruyan todo aquello que no es de Dios. Se levantó. Dice que agarró a los 400 del cielo, digo yo. Y después dice que dijo Jezabel: ajá, cuando le contaron: ¿sabes qué hizo Elías con tus profetitas de mentiras? Los que solamente te enseñaban cosas que no eran. El profeta de Dios habla de parte de Dios para que mendemos nuestro camino, no solamente para que nos digan: ay, sí, y usted tiene aquí, tiene allá, como Saúl, que andaba buscando un profeta para que le dijera dónde estaban las asnas, y estaba mal. Mejor hubiera buscado al profeta para arrepentirse, pero andaba buscando asnas. Y quiero que el profeta me diga si voy a encontrar la asna, ¿dónde está? No, por favor. Los profetas de Dios están para hablar palabra de Dios. Son las trompetas. Dice el Señor que esas son las trompetas que Él va a levantar. Va a levantar una simiente, óyelo bien, de profetas a la figura de Elías, que van a tener celo por la sana doctrina y van a amonestar y a corregir lo que no está bien en la casa del Señor. Aleluya. Qué lindo, ¿verdad? Pero Elías, figura del celo santo de Dios, siervo de Dios, no le temas, no le temas. Dice que una vez estaba leyendo algo curioso, unas figuras, y dice que comenzó un pastor a predicar contra el pecado, contra el adulterio, comenzó a predicar contra la inmundicia. Dice que entonces llegaron los diáconos y llegaron al pastor y le dijeron en el oído: pastor, ahora sí la hizo. ¿Por qué? Le dice: porque se acaba de ir el hermano que más ofrenda y que más diezma. Se molestó. Óyelo bien, por favor. Si nosotros no amonestamos, si no se molestan con nosotros, o se molestan los hombres o se molesta a Dios. ¿Quién quiere, siervo de Dios, que se moleste? ¿Quieres que la gente no se moleste? Sigue predicando, no importa. Sigamos predicando cositas sencillas para que y que la gente esté contenta. Y la gente va a estar contenta. Vas a tener una iglesia muy linda, grandota, 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 grandota.
Pero si comienzas a enseñar la palabra del Señor, vas a tener una iglesia también grandototota, pero una iglesia que se va a ir todita cuando el Señor venga en las nubes, aleluya, porque la palabra de Dios debe de ser enseñada, le guste a quien le guste. A eso nos llamó el Señor, porque mira, un día vamos a estar en el cielo y nos van a pedir cuentas. ¿Sabías que aquel estaba mal? ¿Por qué no le dijiste, ay no, es que se puede molestar y se puede ir? Mira, si te preocupas porque él se moleste, espérate a que estemos delante del Señor y Él nos va a pedir cuentas y nos va a decir a nosotros, ay no, Dios nos guarde, nos libre, aleluya. Por eso me fascina Elías. Elías fue llevado, figura de los ministros de un celo santo, que andaban caminando el caminar del cristiano y el hablar del cristiano. Mira cómo caminas, mira cómo hablas. Dios primero. En el próximo programa continuaremos esta serie del arrebatamiento, pero yo quiero decirte en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra, Señor, una palabra, Señor, especial para nosotros, dile, la recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús, y dile, Señor, en esta hora, voy a cambiar mi caminar, voy a cambiar mi hablar, voy a caminar, Señor, agradándote en todo momento, en todo tiempo. Y tú, siervo de Dios, dice el Señor, no estás solo. Hay 7,000 rodillas que no se han doblado y que están predicando un evangelio de veras. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la gracia del Señor sea contigo. Amén y amén.